Enrique Rovira. Buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches, José Antonio. Bueno, pues Enrique Rovira es un experto en el 98, ese año aciago, pero que no es nada más que el resumen final de un desastre que venía anunciándose ya desde 1812 con esa famosísima Constitución, la Pepa, que es la que abrió las puertas al desastre que significó la pérdida de las provincias españolas, que no imperio, las provincias españolas de todo el mundo, gracias básicamente a elementos totalmente ajenos a lo que podría ser, como es la masonería internacional o como es nuestro enemigo secular, Gran Bretaña. Enemigo secular solo desde Felipe II, porque antes éramos aliados. Y bueno, vamos a hablar con Enrique Rovira Murillo, que nació en el año 1963 en Madrid, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Complutense. Dice él, aficionado a la investigación histórica en las fuentes. Bueno, lo de aficionado, yo tengo tres libros. He escrito otro libro en colaboración sobre Misterios del 98, ya entrando aquí en estos tres libros describo el 98, la primavera y verano del 98 en su totalidad, y este otro libro que se llama Los Misterios del 98, que he escrito en colaboración con José María Manrique. Este libro va sobre precisamente los misterios, las cosas raras que ocurrieron en el año 98. Y lo he tenido también colaboraciones, una con la Real Academia de Historia de Valencia y cosas menores. Muy bien. Oye, Enrique, te voy a tutear, Enrique. Porque eres muy joven. Por supuesto. Yo ya soy un jubilado, y mientras que tú pues eres un hombre que está en la flor de la vida. ¿Qué te iba a decir yo? Tú llevas en la sangre el 98. ¿Y por qué llevas en la sangre el 98? Yo he vivido el 98 en mi familia, desde pequeño. Mi bisabuelo, por parte paterna, era puertorriqueño, pero era capitán del ejército. Hizo la guerra de Cuba, y cuando la intervención norteamericana le pilló en Puerto Rico. Entonces, cuando España, en agosto del 98, entrega a Puerto Rico, una de las condiciones es que tenía que salir del ejército. Aunque él tenía 8 hermanos, y su padre era juez allí y tenía 8 hermanos, los 7 hermanos se quedaron y él se tuvo que separar de la familia y venirse a España porque el ejército tuvo que abandonar íntegramente Puerto Rico. Luego podía haber vuelto a los cabos de los años, pero él no volvió. Y además tengo una bisabuela cubana que tenían un ingenio cerca de Santiago y que la familia perdió en el 98 también. Oye, yo sé lo que es un ingenio, más o menos me lo has explicado antes, pero quien no lo sabe son algunos, no todos, porque tenemos entre nuestros oyentes gente verdaderamente ilustrada, pero hay mucha gente que no sabe lo que es un ingenio. ¿Te importa explicarlo? En las plantaciones de azúcar, que en aquella época no estaba todavía el tabaco tan avanzado como ahora, lo que se producía en toda la isla de Cuba, sobre todo era el azúcar. La caña de azúcar es muy difícil transportarla en carretas porque ocupa mucho espacio. Entonces, ¿qué se hacía? En los propios ingenios, en las propias plantaciones, se hacía lo que se llaman los ingenios, que eran como unas factorías, unos enormes calderos, para convertir la caña de azúcar en azúcar, y ya lo que se transportaba en carretas, porque entonces, aunque había un tren, el primer tren de España estuvo en Cuba, como tú muy bien sabes, pero para llevarlo a la estación de tren tenía que ir en carretas. Era mucho más fácil transportar azúcar, no se transportaba la caña, que es muy voluminosa. Sí, bueno, esto es una cosa muy curiosa y muy desconocida por la gente. Cuba fue la primera provincia española en la cual se instaló un ferrocarril por motivos meramente económicos y comerciales, y quizá es uno de los primeros ferrocarriles fuera de Estados Unidos en América, ¿no? Sí, fue el segundo. En América fue el segundo ferrocarril. En España fue el primer ferrocarril, porque en ese momento Cuba era una provincia. Y bueno, pues lo que yo te quería preguntar es, ciertamente Cuba era una provincia, y cuando se produce el desastre del 98, previamente hubo una serie de situaciones en las cuales va avanzando
esa idea de primero autodeterminación, que a la gente le sonará la palabra, y luego ya de independencia. Y es básicamente porque quien quiso evitarlo en su momento, que fueron Weyler desde el punto de vista militar y el que era el presidente del Consejo de Ministros, que murió asesinado por un anarquista. Curiosamente, todos nuestros presidentes de Consejo de Ministros que han tratado de defender la unidad de España ya de una manera absoluta frente al intervencionismo británico o anglosajón, y podemos meter a los yanquis, pues les ha matado algún terrorista que teóricamente no tenía nada que ver con los anglosajones, y ¿no? Normalmente anarquistas. Y normalmente anarquistas. Que además normalmente no tenían nada que ver con lo que consiguieron. Excepto el del año 73, que fue el almirante Carrero, que fue la ETA enfrente de la embajada norteamericana, lo cual es curioso. Pero bueno, volvamos a Cuba. Es cierto que antes de la guerra del 98, que fue la tercera guerra de Cuba, la gente se piensa que solo ha habido una guerra de Cuba y ha habido tres. Entonces, antes de esa guerra de Cuba del 98, España estaba dispuesta a hacer con Cuba algo parecido a lo que está haciendo con Cataluña, una autonomía provincial que permitiese un cierto grado de autogobierno a los cubanos. Bueno, de hecho, Cuba tuvo autonomía unos pocos meses, igual que lo tuvo Puerto Rico. Puerto Rico tuvo la autonomía desde febrero del 98 y Cuba la tuvo desde marzo, unos poquísimos meses, porque el 25 de abril nos declara la guerra a los Estados Unidos. Lo que tú comentabas antes es muy interesante, lo del crimen de Cánovas. Efectivamente, que no he dicho el nombre. Castillo. Cánovas del Castillo, sí. Porque lo curioso y lo que a mí me enfada, digamos, es que la reina y el gobierno en general, el sistema de la restauración, actuó como quiso el terrorista. El terrorista se quiso quitar de en medio a un presidente, pues sí, hoy se podría decir de derechas, entonces no había derechas ni izquierdas. Un presidente que quería la unidad de España y que estaba consiguiendo la victoria. Weyler estaba venciendo. Manu militari, pero estaba venciendo, y si quieres podemos hablar del tema Weyler, que se escapa del 98 porque Weyler sale de Cuba en el 97. Pues bien, al asesinar a Cánovas, lo sustituye Sagasta, gran maestre del Gran Oriente Nacional de España, que dimitió como gran maestre porque le perjudicaba su carrera política, pero que no se quitó el mandil, siempre fue masón. Sí, porque, nosotros hemos tenido en este programa a Calleja, el profesor de la Universidad de aquí de Madrid, que es cubano de nacimiento y que ha escrito ya varias obras referentes al 98. Lo hemos tenido en 3 ocasiones el año pasado. Este año no ha podido venir, pero me ha dicho que el año que viene volverá, porque ya se jubila de catedrático y puede venir. Y entonces él me comentaba pues prácticamente lo que tú estabas diciendo, que detrás de todos estos movimientos al final lo que está es la masonería. En este caso la masonería escocesa, parece ser que relacionada con la masonería norteamericana, y por otro lado la masonería española, porque nos comentaba Calleja que al final de la guerra del 98 se decide en Florida. En Florida hay una serie de reuniones en las cuales pues se acuerda que España acabe rindiéndose, independientemente de lo que luego sería el Tratado de París, ese ignominioso Tratado de París, donde los Estados Unidos se quedan de gratis totalmente con las provincias españolas de ultramar. Y bueno, yo te quería, cambiando el tema, porque estamos saliendo... Te quiero hacer una apreciación. Más que una apreciación, es casi una primicia sobre lo que acabas de decir. Fíjate, primicia, aunque es del 98, 120 años después, todavía se pueden dar primicias. En el sentido de la negociación Florida, es muy interesante, porque yo creo que te va a sorprender quien asistió a esa negociación en Florida. A ver, danos esa primicia. Aunque esté muerto, no importa. Esté muerto. Esto es yo en el archivo militar de Segovia, investigando los expedientes, de repente, en el expediente del teniente general Pando, me encontré un cuadernillo escrito por el propio Pando.
Esta fue la colaboración que tuve con esa Academia de Historia que te comentaba al principio. Fue la aportación que hice. El descubrimiento de este cuadernillo. ¿Quién era Pando? Pando era el jefe de Estado Mayor del capitán general Blanco. Blanco sustituye a Weyler. Y Blanco va a Cuba con su jefe de Estado Mayor, Pando, Luis Pando Sánchez, teniente general, un teniente general muy joven, 53 años me parece que tenía, y es Pando quien tiene que llevar la guerra, es Pando el jefe de Estado Mayor quien tiene que llevar la guerra de Cuba, en principio contra los propios mambises, no cubanos, porque los mambises eran residual, no llegaban ni al 4% de la población de Cuba. La guerra contra los mambises las tiene que liderar y dirigir Pando. Y luego la guerra contra los norteamericanos la tiene que dirigir Pando, el jefe de Estado Mayor, toda vez porque Blanco, el capitán general Blanco, no era como el capitán general Weyler, que Weyler era un guerrero, Blanco era un diplomático. Y a Blanco lo llevan a Cuba por ser diplomático y para implementar la autonomía que te comenté que con mucho éxito implementó en marzo del 98. Pues bien, tú sabes que Cuba fue invadida por los norteamericanos el 22 de junio. Pando salió de Cuba el 20 de junio, 2 días antes de que los norteamericanos invadieran Cuba. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Cuba, el que era en esos momentos el ejército más grande del mundo, con los cubanos eran unos 200.000 hombres con los cubanos, aunque luego se ha dicho que si muchos estaban enfermos, era en sí el ejército más numeroso del mundo. El jefe del Estado Mayor de ese enorme ejército, tengamos en cuenta que los Estados Unidos invaden Cuba con 18.000 hombres. El jefe del Estado Mayor de ese enorme ejército que había desplazado a España no estuvo en Cuba durante la guerra de Cuba. O sea, no en el momento de la intervención americana. Sale de Cuba en junio del 98. ¿Y a dónde se dirige? Se dirige a Tampa. Por eso me ha hecho mucha ilusión, que yo no sé si te referías a esas famosas conversaciones. A eso me refería. Es decir, que se dilucidó la guerra fuera del escenario bélico. Bueno, yo te quería comentar respecto a esto que estamos hablando. Esto es motivo de un solo programa. O sea, todas esas conversaciones, yo te emplazo a que dentro de un mes o por ahí más o menos, que ya tendremos hueco, pues podemos buscar, si a ti te apetece, como dices que has tenido acceso de primera mano a ese tema, pues te emplazo a que hablemos de esas negociaciones y trataré de traer también a Calleja, que conoce las negociaciones, porque una cosa a tres siempre es más divertida. Y que lo digas. Bueno, hoy te hemos traído a ti por ti y por tu obra, y concretamente de las 3 que tú me has puesto aquí encima de la mesa, tienes más, pero de las 3 que me has puesto encima de la mesa, la invasión de Puerto Rico es quizá la más antigua de estas 3, ¿no? La primera, sí. La primera. Y mi idea es, ¿por qué Puerto Rico? ¿Por qué empezaste por Puerto Rico? Aunque me imagino que me vas a dar la respuesta. Y segundo, ¿qué es lo que cuentas a grandes líneas en este libro? En La invasión de Puerto Rico en 1898. Empecé por este libro también porque mi bisabuelo estuvo allí. Y algo siempre se queda y tengo ganas de contar, pero sobre todo es que es una guerra curiosa en el sentido de que viene muy bien recogida en los archivos militares, puesto que está compuesta de pequeñas escaramuzas, lo tengo que llamar así, alguna batalla, pero pequeñas escaramuzas, pero separadas en el espacio e incluso en los días, de tal manera que los archivos militares la recogen bastante bien, no por ejemplo como en Cuba, donde hubo una gran batalla, las lomas de San Juan, y entonces claro, todos los expedientes militares vienen a decir lo mismo. En Cuba coges las 1.000 personas que acabaron interviniendo, aunque fueran la reserva los que murieron, todo en sus informes militares acaba contando una cosa muy parecida, pero sin embargo en Puerto Rico cada informe militar es una historia distinta y he ido recopilando los informes militares de todos los que participaron y resultan cosas muy curiosas que hasta ahora no había sido publicado ni analizado en absoluto. Bueno, empiezas la obra de Puerto Rico, como es lógico, haciendo algunas aclaraciones, sobre todo de tu visita a los servicios históricos.
Yo siempre en mi programa hablo de que la historia militar de España no es una gran desconocida porque la gente no tenga acceso a ella. Al revés. O sea, yo llevo investigando en los servicios históricos desde el año 87, me parece. Y hay varios, y por lo que yo veo, tú te has especializado en el de Segovia, en donde dispones, bueno, en el de Segovia y en el de Madrid, que tienes la cartoteca, ¿no? Sí. Entonces, tú has ido viendo allí, has ido viendo cosas, y a partir de eso has hecho, o sea, te has documentado y tal, porque hay gente, y aquí lo decimos a veces, y por desgracia es cierto, hay gente que habla de oídas. Por desgracia hay muchos historiadores y concretamente tuvimos aquí un día y estuvimos hablando con... Bueno, hemos tenido algunos, no uno, varios, de gente que bueno, habla de oídas. Concretamente, alguien escribió una cosa sobre la Segunda Guerra Mundial, los españoles en la Segunda Guerra Mundial, y lo contó a partir de la mesa camilla, que llamo yo. Es decir, te sientas en la mesa camilla con el abuelo y el abuelo te cuenta sus batallas, que son correctas, pero claro, el tamiz del tiempo hace que el abuelo elimine lo que no le interesa o lo que no le gusta o lo que no quiere recordar y magnifique cosas que a lo mejor no tienen la más mínima importancia. Sin embargo, tú has trabajado todo a base de servicios históricos. Aparte del servicio histórico, primero, ¿qué has cogido en los servicios históricos? Y segundo, aparte de los servicios históricos militares, ¿qué otras fuentes normalmente tú coges? Las fuentes que he cogido son justamente las fuentes, porque de la guerra del 98 se escribió mucho en el 98, en el 99. Por ejemplo, de Puerto Rico, el mejor libro que se ha escrito es en 1920, pero era un hombre que lo había vivido. Fuentes hay muchas españolas, pero hay muchísimas también norteamericanas, que también conviene ver el lado de ellos, porque como yo me centro en el 98, me tengo que centrar España y los Estados Unidos. Y claro, aparte tenemos lo que se escribió, que también fue bastante. Por ejemplo, tenemos los escritos de Bacardí por los cubanos. O sea, fuentes hay muchas. Y claro, y son fácilmente accesibles. Hoy en día, bueno, la Biblioteca Nacional están todos. Empecé copiando y fotocopiando libros de la Biblioteca Nacional. Luego ya me resultó mucho más fácil, porque ya, como eran libros muy antiguos, cuando ya empezó la era digital, pues ya te los iban pasando en PDF. Entonces son los libros iniciales, que hay muchos. Todos los protagonistas, muchos protagonistas escribieron sus libros. Luego ya están los informes militares. Los informes, todos los generales tuvieron que hacer un informe. El general Cervera, el general Linares, el general Toral, todos tienen sus informes. También en Puerto Rico. Luego están los consejos de guerra y marina. Los consejos de guerra y marina tienen la defensa y el ataque a estos militares. Todo esto se hace todavía a 2 o 3 años de acabada la guerra. Está todo fresco. Y yo creo que es al momento al que hay que acudir. Uh-huh. Y como complemento de esto, que yo creo que sí que esto es lo más importante, lo que te acabo de mencionar, está ya entrar en los casos particulares con los expedientes personales y hojas de servicio. Que esto se lleva en Segovia, se lleva muy bien, y en Madrid llevan asuntos generales muy bien archivados. Por la parte que a mí me ha tocado, me han parecido muy bien archivados, y entonces puedes ir directamente en los asuntos que te interesan. Por ejemplo, llegan conversaciones de la rendición entre Toral y Safter. Vienen todas las cartas, en inglés o español, entre estas dos personas. Uh-huh. Muy bien. Bueno, tengo aquí el libro, y hojeando el libro me encuentro pues una gran cantidad de bibliografía, lo cual no es muy normal. Normalmente la gente coge y pone 4 cosas, pero pone muy poquita bibliografía. Pero sin embargo, pues tú has entrado mucho en ello. Y también hay otra cosa que me llama mucho la atención, y es que entras en las biografías, no confundir con bibliografía, sino en las biografías de los personajes de la época. Y concretamente en el libro de Puerto Rico, pues hablas de una serie de personas que estaban allí y que lo cierto es que son los grandes desconocidos. Es decir, igual que se ha escrito millones de páginas, porque son millones de páginas sobre el 98 Cuba, unas pocas menos sobre 98 Filipinas, casi nada sobre Puerto Rico, y sin embargo tú entras en una serie de detalles que no se pueden ver en otros libros, que son precisamente esas biografías de esos personajes concretos, que no son conocidos porque
y perdón por la expresión, en Puerto Rico no se pegó un tiro al aire. O sea, no, Puerto Rico se entregó sin ningún tiro al aire. ¿Ha sido muy difícil para ti encontrar esas biografías, encontrar datos sobre esas personas que curiosamente no figuran en ningún otro sitio? Ha sido difícil desde el punto de vista, las he encontrado en el archivo, esto es lo que he encontrado en el archivo de Segovia, que claro, están escritas a mano. Uh-huh. Y tienes que, y son complicadas de leer, te vas quedando miope poco a poco. Hombre, yo tengo la ventaja de que como para mí mi afición era leerme cosas del 98, uh-huh. Entonces por eso dices que hay mucha bibliografía, porque como para mí mi afición era leer del 98, no era el libro vino después. Primero fue leerlo y me gustaba leerlo y digo, bueno, como nadie ha escrito estas cosas, vamos a acabar escribiéndolas. Pero a mí era mi afición, como a otro le puede gustar el fútbol. Entonces, pero concretamente lo que me preguntas me viene fácilmente en el archivo de Segovia, que ese sí que funciona aún mejor que el de Madrid. Es decir, y vienen todos los militares con todo lo que hicieron, sus hojas de servicio. Ahí es donde apareció lo que te comenté al principio de Pando, y no solamente contra Oesa. Fíjate, de todas las hojas de servicio, todas escritas a mano, incluso la de los capitanes generales están escritas a mano, solo una está escrito a máquina, y es de un comandante. Y este comandante cuenta su hoja de servicios, que se cruza las líneas y va a negociar en febrero del 98 con Máximo Gómez. Tengamos en cuenta que Máximo Gómez fusilaba a todos los emisarios que mandaba España. A este no lo fusiló, bueno, Máximo Gómez era también masón, a este no lo fusiló seguramente porque también sería masón, pero de todas formas debía ser un hombre muy valiente para hacer eso. Se llamaba, un hombre que sí que no conoce nadie, un hombre, el comandante Ricardo Donoso Cortés, así se llamaba. Donoso Cortés, como sí, la calle. Sí. Y no sé la relación que tendría, pero se cruza las líneas y estuvo negociando con Máximo Gómez. Y ya le pilla a mitad de la negociación el estallido del Maine, que no sabemos dónde habría llegado. De todos los cientos de hojas de servicio, que además la fotocopio y la guardo como un fetichista, de todos los cientos de hojas de servicio, esa es la única que está a máquina. Y yo creo que en algún momento tuvieron pudor de pasar a máquina. Al tener algo importante entre manos, lo pasaron a máquina. Bueno, sigo con el libro en la mano. Es un libro bastante fácil de leer hoy en día porque solo tiene 200 páginas y si quitamos pues esa bibliografía, índices y demás, pues son unas poquitas menos. ¿Por qué digo esto? Por desgracia, hoy en día nos encontramos con que la gente no quiere leer, quiere resúmenes. El otro día me comentaba a mí un editor, precisamente en estos micrófonos, aquello de hoy en día lo que priva es una página, digo, una página, sí, un golpe de clic en el ordenador. La gente quiere todo en las líneas que cogen en una página, que ahora eso es imposible en casos como el tuyo. Puerto Rico, a pesar de no haber sido un frente de batalla como tal, sí me estás comentando que había una insurrección también en Puerto Rico, igual que en Cuba. No, al contrario, en Cuba no había, en Puerto Rico no había insurrección. Eso es lo que quiero que me aclares. Hubo un desembarco, los norteamericanos desembarcaron. De hecho, desembarcó el terrorífico general Miles, Nelson Appleton Miles, genocida de los indios, tanto del norte, de los Sioux, como de los apaches. Las guerras indias las liquidó, y esa es la palabra que se debe usar, liquidando a los indios. Liquidando a los indios, o metiéndolos en pequeñas reservas o campos de concentración muy pequeños para que ellos mismos se fueran muriendo de hambre. Si les mataban los búfalos, ya no podían vivir de nada. Por eso son gente que no conocía ni la ganadería ni la agricultura. Les matan los búfalos, los matas a ellos. Estas son ideas de Miles. Fue Miles el que directamente, con un ejército de voluntarios, con unos rifles monotiro, desembarcan en Puerto Rico, que tenía un digno ejército. El ejército de Puerto Rico no era como el ejército de Cuba, pero estaba con los voluntarios formado por unos 14.000 hombres, superior a los que atacaban, que además eran voluntarios. Pero como tú muy bien has dicho, José Antonio, tristemente Puerto Rico se vino a rendir con unas pequeñas batallas, que además curiosamente la mayoría perdimos y la última la ganamos.
Al contrario que como suele ocurrir en las guerras, Sí. de victoria en victoria hasta la derrota final, fue al contrario, derrota en derrota hasta la victoria final, que fue en el Alto de la Somante, pero ya era tarde, ya se rindió España. Bueno, pues continuamos con nuestras preguntas a nuestro amigo Enrique, y Enrique nos va a contar qué tal ha ido este libro, La invasión de Puerto Rico. ¿Es fácil de encontrar ahora mismo? ¿Lo podemos encontrar en una librería sin problemas o cómo está la cosa? Este libro es del 2012. Sí. Entonces ya han pasado 7 años. 7 años. Ahora mismo lo más fácil es encontrarlo en Amazon y en varios sitios por internet. Pero ya este no está en las librerías, ya tiene 7 años. Sí. Bueno, pero existe la posibilidad. En Amazon lo tienes. ¿Qué tal? Hoy en día es lo más cómodo. ¿Qué tal se vendió? Bien, muy bien, muy bien. Sí. Y se vendió también en Puerto Rico. Bueno, sí, suele pasar esas cosas porque aquí en nuestro programa Batir es precisamente un programa que hicimos, bueno, los oyentes lo saben, vino un capitán de fragata retirado que había escrito un libro sobre Guam y bueno, el número de podcasts que se bajaron en la isla de Guam, yo creo que toda la gente de Guam se bajó un podcast por las noticias que nosotros tenemos. Y el libro se vendió estupendamente. Era un tocho de 900 páginas, en 2 tochos de 400 y pico. Pues 900 páginas sobre la capitulación de Guam, que tuvo lugar en 9 horas. Contaba toda la historia de Guam, claro, desde que la descubren prácticamente en el primer viaje. Ya en el primer viaje que hizo Magallanes y Elcano, ya pasan por las Islas Marianas. Guam es un extremo de las Islas Marianas y además ya las denominan las Islas de los Ladrones porque tuvieron problemas con la población civil de allí que le robaba las cosas, ¿no? Y por eso le pusieron la Isla de los Ladrones. Pero luego Guam se convirtió en una pieza fundamental del tornaviaje. Es decir, cuando iba y volvía el galeón de Manila desde Acapulco, o bueno, también desde el Puerto Navidad, que es un puerto que prácticamente ya no existe en California. Y entonces el viaje anual, o los viajes, porque algunos años hubo hasta 4 galeones, pues iban hasta allí, pasaban por Guam. Ahora te preguntaré por Guam, ¿eh? Y bueno, ha sido nuestro gran éxito. Hoy por hoy es el podcast más bajado de todos los que hemos hecho. Y luego otras cosas interesantísimas, a lo mejor han tenido 300 podcasts. Esto nunca sé yo con los oyentes a qué carta quedarme. Mira, eso de que has dicho de los puertorriqueños que se lo descargaran el podcast. Yo en este libro sostengo, mi tesis principal en esa guerra es que los puertorriqueños lucharon a favor de España. Sí. El ejército de voluntarios que eran puertorriqueños, que eran unos 4.000, se les ha echado cara de que se cambiaron de bando. No solamente no se cambiaron de bando, hubo algunas deserciones, pero vamos a aclarar rápidamente por qué hubo algunas deserciones. El ejército español se retiraba y entonces los voluntarios estaban para defender las ciudades. Tú no puedes esperar que los voluntarios de Yauco, viendo que el ejército español se retira de Yauco, se vaya con el ejército español dejando a su mujer y a sus hijos a merced de que vengan los yanquis a dar la patada a la puerta. Este fue el momento en el que los voluntarios puertorriqueños se separan del ejército español, porque se podría decir que más bien al contrario, que fue el ejército español el que en su retirada un poco alocada los fue dejando detrás. Ya. Bueno, es muy triste lo que estás contando porque yo nunca he entendido por qué perdimos esa guerra contra los Estados Unidos, salvo que ya pues conocí todos los entresijos de política y sobre todo de masonería. Más libros que has hecho y que nos interesa comentar, aunque luego te vamos a hacer volver por cada uno porque creo que eres un excelente colaborador en cuanto a entrevistas. Yo encantado. Tenemos después 1898, La pérdida de las Filipinas, que es este libro que tengo ahora mismo en la mano y que, bueno, sigue un poco en la línea del anterior, un poco más denso en el sentido de que tiene 2 páginas, pero habla de un tema que ya sí es más cotidiano, que es la pérdida de las Filipinas. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo saltas desde Puerto Rico a Filipinas? ¿Por qué? ¿Por qué saltas de un sitio a otro y por qué te metes en la pérdida de las Filipinas?
Bueno, porque he querido hablar de los 3 escenarios. Esa guerra tuvo 3 escenarios concretos. Claro, el libro de Filipinas es más largo, como has dicho, porque ahí hubo una batalla naval, la batalla naval de Cavite, y ahí sí que hubo tiros, como se diría vulgarmente, en el cerco de Manila. Y aquí he hecho también un trabajo interesante, que perdóname, que parece presuntuoso, pero no se había hecho hasta ahora, que es seguir lo que sucedió con los distintos destacamentos y ponerlo todo en el mismo texto. Es decir, es muy conocido la rendición de Manila, y ya cuando el 16 de agosto, cuando ya España se ha rendido, y es muy conocido, por supuesto, la rendición de Valer. A los héroes de Valer les dedico un capítulo entero y es el capítulo más largo, pero lo que no es nada conocido es cómo se van. Parece que solo ahí estaba España en Manila y en Valer. Lo que no se ha seguido, y teníamos un gran ejército en Filipinas, de unos 20.000 hombres, también con filipinos. Lo que no se ha seguido es la rendición de los distintos destacamentos. Teníamos en todos los pueblos, quizá el error fue no haberlos unido antes, concentrado antes para oponerse a los yanquis, pero como no se concentró, fueron rindiéndose uno por uno todos, y es muy curioso la vida de todos ellos cuando se rindieron, unos al principio, otros varios, pocos, pero varios después de la rendición de Manila, y por último Valer un año después de la rendición de Manila. Bueno, y el tiempo es nuestro gran enemigo. Tenemos que saltar a tu tercer libro que nos has traído hoy, aunque tienes más. Tu tercer libro, que es Los diarios de la campaña de Santiago de Cuba. Este sí que tiene bibliografía también, bastantes páginas de bibliografía, y por lo que he estado viendo, bastante interesante. Y en él se nota que lo que cuentas no te lo has inventado, todo lo contrario, sino que ha salido de un montón, no ya de la bibliografía, sino de los archivos históricos. Y ya es un libro, pues eso, con cerca de 400 páginas. Es un libro interesante por lo que yo he podido ver, lo tengo aquí en la mano, y es un libro francamente interesante porque nos pone en una situación muy clara de lo que fue Santiago de Cuba y lo que fue la guerra del 98, en el sentido de que, bueno, nos da detalles que normalmente no se dan. El gran problema que tiene todo este tipo de libros acerca de la guerra es que se suele hablar muy en términos generales o de un hecho concreto, pero sin embargo tú en los diarios de la campaña entras en muchos hechos concretos. ¿Cuánto tardaste en hacer esto? Porque esto no se hace en un día, no es flor de un día. No, este libro empecé a escribirlo en el 2007 y está publicado de enero de este mismo año, de 2019. Y desde luego, claro, a mí es el que más me gusta. Además, bueno, yo cuando empecé a estudiar sobre el 98, pues siempre venía con las ideas que tenemos muchos de el general Linares, un héroe porque le dieron la laureada, general Toral, un cobarde porque lo metieron en la cárcel. Bueno, pues después de estudiar, resulta que mi héroe es Toral y mi, más bien, villano, el Linares. Al contrario de cómo inicialmente se nos ha hecho creer. Es decir, o yo intento demostrar que los hechos son distintos a cómo se nos han hecho creer, y que las consecuencias de que uno lo metiera en la cárcel fue también porque está un poco demente y el otro le dieron la laureada, pues porque había que tener héroes que no eran los héroes de la guerra cubana. Desgraciadamente murieron, y para mí son dos. El capitán de navío Bustamante, que siendo capitán de navío y postulando una salida inmediata antes de que fueran bloqueados de la escuadra, quería que la escuadra saliera antes de ser bloqueada, y lo puso por escrito en votos particulares. Ese mismo hombre muere, como yo creo que, bueno, tú sabes, y la mayoría de mis oyentes, de tus oyentes también, pues muere en una carga extrema contra la posición de los yanquis en la loma de San Juan. Un marino. Este es un héroe, pero claro, un héroe olvidado. Joaquín Bustamante y Quevedo, olvidado. Y más recordado es el otro héroe, Joaquín Vara de Rey, general de brigada, que muere defendiendo la posición, digamos, el flanco izquierdo de la posición española en las lomas de San Juan. Y muere en el ataque de los norteamericanos. Esto para mí son mis dos grandes héroes en cuanto a los de alto
graduación. En el libro ves que me he metido hasta con tenientes, con capitanes, evidentemente con el coronel Vaquero, que también muere, y incluso con tenientes, y voy analizando que también lo he conseguido hacer gracias al Archivo Militar de Segovia, pues cómo murió cada uno, en qué circunstancias murió, y los que no murieron, por qué no murieron. Bueno, y 5 minutos nos quedan, y en esos 5 minutos vamos a tratar de un libro que no está aquí, que es Los misterios del 98. ¿Por qué Los misterios del 98? ¿Por qué hiciste un libro que, digamos, se sale de lo que es la temática habitual de batallas, tal y cual, sino donde nos metemos más en esos entresijos que normalmente la gente no ve, no entiende, y que, sin embargo, yo creo que tú has ido sacando muchos hilos a lo largo de tus investigaciones, y al final, cuando tenías ya un ovillo, has dicho, vamos a por el ovillo. ¿Es Los misterios del 98 el ovillo? El ovillo son Los misterios del 98, efectivamente. Ya hemos estado comentando esta mañana algunos de los misterios que había, como por ejemplo ya he comentado por encima que que Manila se rinde cuando la guerra ya está terminada. Que eso ya sería cómico. Entonces son misterios. Hemos estado hablando de por qué también los dos generales como Santiago, Toral y Yagüe, y por ejemplo Cervera, que ahí sostengo que uno de sus barcos, el Colón, pues se rindió. Y digo que se rindió porque Schley, que era el comodoro norteamericano, que con su barco, el Brooklyn, estaba bombardeando al Colón, pues dice que se rinde. Tiró una bengala, se hizo a tierra y se rinde. Ahí hay misterios, porque en el parte oficial del Colón solo aparece un muerto, y luego en el parte definitivo del Colón aparecen 6. Son una serie de misterios que yo me he intentado ahí desvelar en la medida de lo posible, pero vas viendo que hay cosas raras. Ya de Puerto Rico ni hablemos, como tú hemos hablado, de un ejército defensor que supera en número al atacante, y encima de ellos eran tropas regulares atacados por voluntarios y que en el fondo se rinden. Ese es ahí el misterio es aún más grande. Es lo que he intentado desvelar entrándome en los misterios del 98. ¿Y a qué conclusiones llegas con Los misterios del 98? En los misterios Porque me has contado lo que cuentas, pero las conclusiones reales, finales, de qué pasó en el 98, ¿cuáles son? Yo aquí creo que ha habido un contubernio. De hecho, el teniente general Pando se va, que es el que tenía que dirigir al ejército español, se va a Florida a negociar con el generalísimo Miles, curiosamente justo antes que Miles invadiera Puerto Rico. Y justo antes, o sea, Miles fue a invadir Puerto Rico después de reunirse con Pando. Y Pando sale de Cuba justo antes, 2 días antes que los Estados Unidos invadieran la isla de Cuba. Entonces yo veo aquí una trama oscura que asoma la cabeza en algunos sitios. Por algunos sitios que asoma la cabeza es con la figura del general Pando, y con algunos otros sitios. Pero hay una trama oscura e intento perseguirla a través de los pocos rastros que han quedado, porque se tapa. Sí, muy concienciadamente. Muy bien. Oye, te voy a hacer más preguntas. ¿Estás trabajando en algo de Cervera? Sí, ahora justamente estoy trabajando con otros historiadores en un trabajo sobre Cervera, que esperamos que vea la luz en un año o así, concretamente sobre la figura del almirante Cervera, que la verdad es que es una figura cautivadora y ambigua. Y ambigua, pues, a ver, cuéntame, adelántame algo. Bueno, la figura de Cervera, que es una figura incontestable. En España tú puedes hablar mal hasta de Cristo, pero no de Cervera. Y en ambientes académicos se te mira con unos ojos, como a los ojos, cuando hablas de críticas a Cervera. Tienes que hacerlo siempre exhibiendo todo tipo de datos. Yo normalmente de Cervera no entro en lo que se le suele par de que si salió de día, de noche, no, aunque puedo hablar de ello. No, para mí el problema de Cervera es la actuación mucho antes, entre el 24 de mayo y el 29 de mayo. El 19 de mayo cuando Cervera entra a Santiago de Cuba, y el 24 de mayo ya ha carboneado, o tiene los barcos a medio carbonear. De hecho, estuvo encendido todo el 24 de mayo, según narran, como te comentaba antes, por ejemplo, Rodríguez Arderius, que era alférez del Plutón. Narra cómo ese día estuvieron todo el día los carbones encendidos. El propio Cervera lo cuenta en el libro que escribió, que es una recopilación de documentos, colección de documentos de la escuadra de Cervera. Ya el 24 estaban en condiciones de salir, y no son bloqueados por los norteamericanos hasta el 29. Son en esos 5 días quizás el misterio más grave de todos
los que he estado mencionando, ¿por qué no salen esos 5 días? Bueno, pues ya un repaso de algo que todavía no... Que nos quedan 2 minutos para que me cuentes. ¿Vas a hacer algo sobre Guam, sobre las Marianas, sobre alguno de los otros territorios que perdimos? Bueno, es que en Filipinas, en el libro de Filipinas, hablo, por supuesto, de la entrega de la isla de Guam y luego la negociación de... Hablo también de la negociación del el Tratado de París, en el que renunciamos a las Marianas, a las Carolinas y a Palaos. Lo toco en el libro de Filipinas, lo tengo metido en el libro de Filipinas. Y de hecho llegó a haber cañonazos, como sabes. El Charleston llegó a disparar algunos cañonazos sobre el castillo de Agaña, aunque no les endiñó ninguno. No, y además tampoco le respondieron por una sencillísima razón, porque no tenían pólvora, ¿no? No tenían pólvora, pero creían que eran cañonazos de bienvenida. De salva. Sí, porque en esa época se usaba y los de Guam no se habían enterado que estábamos en guerra. O sea, es una cosa muy curiosa, que llegó a haber tiros. En Guam no sabían que estábamos en guerra con los Estados Unidos. Y bueno, pues Guam se quedaron los Estados Unidos ahí con mucha cara con él. Y bueno, conseguimos salvar alguna cosa que se le vendió a Alemania, ¿no? Sí, justamente el resto de las Marianas menos Guam y todas las Carolinas y Palaos. Todo eso se le vendió a Alemania. Le duró muy poco porque lo perdió en la Primera Guerra Mundial en su guerra contra Japón. Y una cosa interesante, perdóname que ya a lo mejor en el libro Filipinas hablo, y agarrándome a que todavía no se había rendido Valer, es decir, que la bandera española seguía en Filipinas, he contado el primer año de genocidio de los Estados Unidos sobre el martirizado pueblo filipino. Sí, porque los Estados Unidos van de benefactores de la humanidad, pero lo cierto es que apenas si quedan personal autóctono, o sea, gente autóctona en los Estados Unidos, sius, apaches, etcétera, prácticamente no hay, mientras que nosotros, que somos unos genocidas según los anglosajones, pues los países que proceden de la colonización hispana, pues prácticamente el 80 al 90% de su población suele ser de origen autóctono, ¿no? Mestizo, sí. O sea, curiosamente, ellos tienen un 99% de población, digamos... También en Australia, en todo lo que fue británico. En todos los sitios donde los británicos pusieron su bandera y luego se independizaron, el 90 y tantos % de la población ha venido de fuera con esa invasión, mientras que en los territorios que han sido españoles, pues es casi al revés, o sea, porque tú ves Colombia, Venezuela, Bolivia, sobre todo Bolivia, Perú, Ecuador, el 80, el 90% de la población es de origen autóctono. Prácticamente el número de hispanos de origen verdaderamente ibérico es mínimo. Y unas ciudades preciosas que hemos hecho, ahora que he comentado lo de... por ejemplo, Cuzco, cuando vas ahí, ya ni siquiera mestizos, aunque España se ha mestizo mucho, son indios directamente. ¿Qué ciudad más bella hay subida en lo alto de aquella montaña? Yo estoy esperando a que los norteamericanos y los británicos hagan una ciudad de esa en algún sitio del mundo. Nosotros tenemos México y todas, pero ellos ninguna. Bueno, pues ya despedirnos, y te queda el minuto de oro. Danos un recado de un minuto. Bueno, pues estos 3 libros que te he traído, José Antonio, están escritos en clave de novela, para gente joven, porque como se sabe muy poco del 98, pues he empezado desde el principio. He intentado hacerlo de la manera más amena posible, no sé si lo he conseguido, pero aunque, como hemos estado hablando, está muy estudiado, vienen los 3 libros en clave de novela, y mi intención fue siempre escribirlo para gente joven, que me daba rabia ver que sabían todo de los Señores de los Anillos, pero no sabían nada del 98, que es una fecha clave para España, donde España cambia, y que además son 6 meses, no era tan complicado estudiar algo que ocurrió en 6 meses. Bueno, pues ya solo nos queda una cosa, despedirte y emplazarte. Enrique Rovira Murillo, muchísimas gracias por venir a vernos y por contarnos un poquito del 98. Muchas gracias, José Antonio, y vendré toda vez que me invites, porque aquí me encuentro encantado.